Bienvenidos todos a Nos Movemos Actualidad Ciudadana, un espacio para conversar al son de un café aquellos temas de actualidad ciudadana, de política, de educación, cultura, emprendimiento, que son tan cercanos a la gente. Hoy tenemos un tema muy especial que consideramos clave compartir con la ciudadanía en el contexto de esta pandemia, el desafío de la participación ciudadana. Así que tenemos un gran invitado, un amigo de la casa. Queremos presentarles a Baltasar Forero con esta pequeña introducción. Nuestra historia política es la historia de procesos sociales signados por valores coloniales que no se lograron despercudir de los imaginarios colectivos de nuestros primeros conciudadanos. De manera que la figura del padre patrón, del hacendado, del gamonal, del ilustrado criollo, creó una relación social vertical en nuestro orden social que hoy nos cuesta mucho revertir. Sin embargo, hoy acudimos a un quiebre de paradigma que comienza a plantear nuevas formas de hacer y de participar en los asuntos públicos y que muestra un quiebre con las viejas estructuras tradicionales y políticas que le han hecho tanto daño a nuestro desarrollo social y político en Colombia. Y es sin duda la participación ciudadana la que juega un papel central en ese ejercicio. Es la participación ciudadana como el boleto de entrada para que nuevos ciudadanos, el ciudadano a pie y la sociedad civil pueda ingresar a ser parte de la toma de decisiones que efectivamente transformen las realidades y esté encaminado en busca del bienestar común que todo el mundo, pues todos lo necesitamos. Bueno, bienvenidos una vez más. Esa pequeña introducción queríamos compartirla, un poco el pensamiento que nos comparte a su vez Baltasar sobre este gran desafío. Baltasar Forero, hijo ilustre del Líbano Tolima, emprendedor del agro y del cooperativismo, un estudioso de las ciencias sociales, vinculado en su momento a la maestría de Territorio, Conflicto y Cultura de la Universidad de Tolima, un líder de diversos procesos políticos y sociales en el departamento, y actualmente se desempeña pues en sus estudios de Sociología y Gobierno de la Universidad de Santo Tomás. Le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Balta por compartir este espacio con nosotros. Bienvenido, Balta. Hola Julián, buenas tardes a todas las personas que acudieron a la cita. Y sí, bueno, aquí estamos. Rico que se abre este espacio. Yo creo que la coyuntura nos obliga a repensarnos, como ya se ha visto de moda esa palabra. Y bueno, aquí estamos hoy. La idea es conversar un ratico sobre un tema tan importante como la participación ciudadana y cómo, digamos, enfrentamos ese reto y lo asumimos desde la coyuntura del coronavirus. Fenomenal, Balta. De verdad que chévere poder compartir contigo. ¿Cuántos cafés nos hemos tomado hablando de política, hablando del amor, de la vida, de la patria? Así que qué chévere poder compartir este espacio con otros amigos que nos acompañan seguramente, pues los que verán este espacio en este momento y los muchos que lo verán en los próximos días. Así que este documento visual quede para la posteridad compartiendo haciendo públicos esos cafés que entre amigos nos tomamos. No, Julián, no, agradecerle a vos que digamos que lo dio por ponerse a iterar ideas y a echar cabeza qué hacer en estos días y que se le ocurrió este espacio, que yo lo aplaudo que aparezca porque va en la vía de lo que también vamos a tocar hoy como participación ciudadana. Y pues hablando de cafés, vean, que yo estoy tomando mi cafecito, se ha vuelto el café como un instrumento de entrada para poder facilitar muchas conversaciones y dialogar de muchas cosas. Entonces, pues rico el espacio y ojalá la gente que nos está escuchando también se esté tomando su café en su casa y comparta agradablemente este espacio. Qué bueno, mi hermano. Baltasar, para entrar en materia, en un mundo tan convulso como el que vimos en Colombia, ¿cierto? En esta permanente crisis de institucionalidad que nos agobia, en esta integración de diversas realidades, ¿no? Decía un gran sociólogo que en Colombia coexiste la barbarie de la Edad Media con
con los desafíos de la modernidad, en esta tierra macondiana de surrealismo. Es difícil hacer entender al ciudadano colombiano el poder que está a su alcance, ¿no? De qué manera podemos conceptualizar, aterrizando un poco ese concepto teórico, casi académico de participación ciudadana, cómo podemos aterrizar, cómo podemos conceptualizar la participación ciudadana? Pues hombre, Julián, sí, creo que está citando ahí la entrada al texto de Julián Ospina, donde está la franja amarilla. Y sí, efectivamente, bueno, el tema de la participación ciudadana hoy y en todo momento, yo creo que de hace mucho rato tiene todo el sentido de ser. Sin embargo, sobre la participación ciudadana han habido la han tratado como de teorizar y han hecho varios estudios desde en Europa han hecho algunos estudios y han teorizado sobre América Latina con su heterogeneidad estructural y con todos sus elementos ahí, digamos que de la sociología y de la ciencia política. Pero yo diría que en términos prácticos la participación ciudadana se refiere al protagonismo que tiene el ciudadano de a pie y la sociedad civil en los asuntos y en la toma de decisiones públicas. Entonces, hay una relación directa entre la sociedad civil y lo público, o ante el Estado, ¿sí? Ante esa figura. Y ese es el ejercicio de la participación ciudadana, cómo el ciudadano desde el lugar de ciudadano y de la sociedad civil participa de esos procesos públicos en la toma de decisiones. Yo diría que es eso. Sin embargo, la participación ciudadana no se puede quedar solamente en el ejercicio de ser partícipe en un proceso social. O sea, yo soy partícipe, digamos que del Estado colombiano, de la sociedad colombiana. Y bajo eso constitucionalmente tengo unos derechos y tengo derecho al voto, tengo derecho a elegir y ser elegido, tengo, digamos, entre comillas, derecho al acceso a la educación, a la salud. Pero la participación ciudadana no se queda en ese ejercicio, ni en solamente ir a salir a votar y hacer eso. No, la participación ciudadana pasa al terreno de tomar parte, de hacer parte de ir a la acción. Eh, entonces, en ese ejercicio, ya la participación ciudadana involucra una intención de ayudar a transformar la sociedad en la que uno vive, en la que uno transita. Y entonces ahí pues cobra toda la importancia, ¿no? Es el reto de que la gente pase de un lado al otro. Me conectas con la segunda pregunta. Yo creo que me la ibas respondiendo un poco ahí, pero me gustaría que nos hicieras un poco de énfasis en, porque al ciudadano corriente todo de participación ciudadana le suena muy político, le suena muy una cuestión casi que de instancias gubernamentales y hay una cierta desconexión con la realidad del ciudadano de a pie, ¿no? El vecino que hace parte de un barrio, la persona que por la naturaleza de su trabajo o de su propia vida tiene una serie de intereses, pero cierta una desconexión con el concepto. ¿Cuál consideras tú que es la importancia que le podemos trasladar al ciudadano de a pie respecto de la movilización, de la participación ciudadana como herramienta de transformación? Bueno, Julián, pues yo le respondería esa pregunta de esa manera. Yo creo que, a ver, la toma de decisiones ha venido quedando, y durante muchos años, tradicionalmente en Colombia, la toma de las decisiones y la toma de decisiones gruesas sobre cosas que repercuten directamente sobre los ciudadanos en temas de tributación, en temas de tierras, en temas de salud, de educación, pues ha quedado de mano de un grupo reducido de personas que han hecho oficio de la política y que han encontrado en la política un lugar y, del cual y se han enquistado ahí y no han querido como salirse. Entonces, ¿qué hace la participación ciudadana? La participación ciudadana es como la forma de quitarle poder o de distribuir ese poder en la toma de decisiones y que sean más personas las que participen de ese proceso. Entonces, ese primer elemento sería uno, la importancia de la participación ciudadana. Quitarle elementos, distribuir el poder y que sean más personas las que puedan participar en la toma de decisiones. En segunda medida, yo diría, Julián, que la participación ciudadana es importante porque amplía la democracia. O sea, que hayan más personas en ese ejercicio es maravilloso para que aparezcan nuevas formas de pensar y de ver y de solucionar las problemáticas. Y eso en sí mismo es una relación directa con la democracia.
¿sí? Entonces ampliamos la democracia en que más personas participen. En un tercer lugar, yo diría que la importancia de la participación ciudadana está en que genera inclusión, en que es plural y genera justicia, ¿sí? Entonces, mmm, eh, sobre todo que es plural, ¿sí? Genera el pluralismo, invita al pluralismo a que seamos deliberativos, que hayan más ideas sobre el ejercicio. Y en último, yo diría que la importancia de la participación ciudadana también está centrada en que la participación ciudadana es la vía de la construcción de paz. Mire, y sobre eso yo quiero hacer hincapié en lo siguiente. Nosotros tuvimos un conflicto armado con una guerrilla que duró más de 50 años tratando digamos que, de llegar al poder y montar su proceso o su idea de sociedad. Y después de 50 años, esa guerrilla de las FARC junto con el Estado, pues lo que todos conocemos, el proceso de paz que fue dialogado en La Habana, después de 4 años de diálogos, del 2012 al 2016, se saca un proceso de paz que trae 6 puntos y que el punto número 2 se refiere a la participación política, que es uno de los elementos de la participación ciudadana. Y entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué ponen ahí en el segundo punto la participación política? Luego, ¿qué tiene? Y eso está expresando ese proceso que después de un acuerdo de paz, después de un conflicto armado y que se le dé fin a ese conflicto y que se haga un acuerdo y que en el punto 2 del acuerdo diga que haya participación política, nos está dando un elemento y es que no había o las herramientas o las garantías para la participación ciudadana a través del instrumento de la política. Entonces, es clave por eso, la construcción de paz. ¿Te refieres un poco a las zonas rurales, aquellas zonas en donde, pues Colombia ha sido un país eminentemente rural a lo largo del último siglo? Y te refieres un poco a esa incapacidad del Estado de llegar y de que los ciudadanos pudieran precisamente hacer presencia en los asuntos públicos. Claro, Julián, efectivamente, porque mira, nosotros somos una sociedad que tenemos como colombianos, como República Colombia tiene solamente 200 años, 200 años, cumplimos el año pasado, el 7 de agosto como República. Y en esos 200 años nosotros, yo le podría decir que si uno mira las estadísticas, duramos más o menos como unos 160, unos 170 años teniendo una población rural mayoritaria que la población urbana. Es decir, en la población rural habitaban muchas más personas que en la población urbana. Y yo diría que ese proceso de éxodo de la ciudad al urbano, de lo rural al urbano, pues ha venido configurándose en los últimos 40, 50 años. Quiere decir que nosotros somos hijos y heredamos una tradición rural, campesina, ¿sí? Muchos de los, yo diría que la gran mayoría de colombianos tuvieron su abuelo campesino o tienen la finca donde visitaban al campesino, porque pues ese es el ejercicio de donde venimos. Y, y resulta que pasa que las sociedades campesinas, y mucho más en el comienzo de esta república, pues era poco la participación que tenía en los asuntos de un Estado que fue vinculado desde arriba, ¿sí? Un modelo de Estado francés que fue vinculado desde arriba. Entonces, efectivamente, me refiero a la ruralidad. Y mire que el punto 2 del acuerdo lo plantea, cuando construyen los PEDET, ¿sí? Que son un lugar, un elemento que se crea desde el acuerdo para poder darle participación a esas sociedades rurales que poco han podido tener la oportunidad de participar, ¿sí? Pero no solamente de participar, sino de construir sus propias organizaciones y poder construir sus propios desarrollos y pensar en su propio desarrollo. Entonces, y mire que estamos hablando de participación ciudadana, no significa con esto que yo diga que estoy de acuerdo con las FARC, no, yo lo que yo voy es el ejercicio de la ciudadanía. Nosotros en el concepto o en el ejercicio de nosotros como ciudadanos, pues traemos en sí la capacidad de poder movilizarnos ciudadanamente. Sin embargo, mucha gente no lo hace, la gran mayoría no lo hace. Y lo que hace el acuerdo 2, el punto 2, es invitar a la ciudadanía, a esas ciudadanías, no solamente las rurales, sino a todo el mundo, a que participe, ¿sí? Entonces, miren la importancia de la participación ciudadana, que como yo lo decía en el video de antesala de este programa, la participación ciudadana ha sido muy opacada. La gente se queda con la figura política, se queda con la campaña política, pero la gente no ve que es un ejercicio de participación lo que hay detrás y que es la determinación de ciudadanos que han querido y que quieren transformar las realidades y que se toman la decisión de participar, ¿sí?
Ahora, la única forma de participar no es política, pero miren lo importante de la participación ciudadana, como se lo subrayo en esos 4 puntos. Muchas gracias ahí por compartir esa idea también tan desde el corazón, ¿no? Tan desde el espíritu de lo que significa ser un ciudadano. Yo creo que es una de las cosas que Pues admiramos Julián, mucho. sí, yo lo digo porque pues tuve la experiencia, ¿no? Yo, digamos que en la universidad uno, quiero hacer un pequeño como experiencia que yo me daba cuenta en la universidad. Cuando yo entré a la universidad tenía como unos elementos equívocos sobre cómo operaba la sociedad. Y cuando estaba en la universidad se presentan en todo momento en la universidad pública, se presentan dificultades con el tema de la salud, de la educación y el tema de la salud y muchos temas de los derechos sociales, económicos y culturales. Y yo me quedaba sorprendido porque las personas que participábamos en los procesos asamblearios, en los procesos testamentarios de asamblea, y con procesos, por ejemplo, yo viví los paros del 2006-2010 en contra de algunos puntos del Plan Nacional de Desarrollo de esa época. Y uno veía que era muy poquita la gente que se movilizaba o que participaba en asamblea, siendo gente universitaria. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué pasa con el grueso de la sociedad? Entonces, no mucha gente participa, aunque también es en un proceso educativo, ¿sí? Entonces, yo de ahí comencé como mi sensibilidad por participar, sin saber que estaba participando. Y he participado sobre procesos políticos, ¿sí? Es como mi experiencia sobre procesos políticos. Entonces, eh, digamos que en ese ejercicio de participar en procesos políticos me he dado cuenta, desde la experiencia que visité varios municipios del departamento del Tolima en el 2016 y 2017, pues que mucha gente tiene las ganas de participar, pero no participa. Y una gran cantidad también no tiene la más mínima idea y digamos que voluntad de participar, que esa es como una de las Tocas, problemáticas que presenta. permíteme interrumpirte, tocas un punto esencial en el proceso de lo que significa movilizarse e incidir. Eh, ¿Cuáles son desde la óptica de una persona que tiene tu experiencia a nivel académico y también a nivel de vivencial? ¿Cuáles son los canales de participación vivimos en un mundo lleno de limitaciones y a veces encontramos que es ineficiente o que cualquier ciudadano diría no vale la pena participar, pero cuáles son esos canales que tú consideras que están abiertos para que la participación ciudadana sea una realidad? Pues Julián, mira, claro, importantísimo saber cuáles son los canales para participar. Mucha gente no sabe que participa ciudadanamente o que hace un ejercicio de participación ciudadana cuando lo está haciendo y otros no saben cómo hacerlo. La Constitución del 91 da respuesta en cierta medida a elementos de la participación. La segunda mitad del siglo XX fue de mucha confluencia en muchos procesos políticos. Por ejemplo, miren lo que pasó con el Frente Nacional. El Frente Nacional es la muestra, la mejor muestra que tenemos como sociedad de que nos representa de que la participación de los asuntos políticos estaba muy restringida. Entonces, esa pugna tan tremenda que hubo por ese proceso del Frente Nacional, pues digamos que en cierta medida llevó a muchas manifestaciones y protestas de muchos sectores por la posibilidad de participar en el proceso deliberativo del poder y de la toma de decisiones. Y eso yo diría que en cierta medida en la Constitución del 91 vino a reposar en algunas cosas. Entonces la Constitución del 91 tiene el artículo 103, que ahí digamos que designa los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, no son los mismos, ¿sí? Ahí uno encuentra, en el artículo 103 de la Constitución, encuentra uno plebiscito, uno encuentra ahí los referendos, el voto popular, pero no son los únicos elementos de participación ciudadana. Yo diría que hay más formas de participación ciudadana. Por ejemplo, uno encuentra los voluntariados ciudadanos y las veedurías ciudadanas, si bien, y las veedurías políticas. La forma de participar ciudadanamente es, por ejemplo, en el Tolima yo conocí unos muchachos que le hicieron una veeduría a todo el tema de los Juegos Nacionales y a ese escándalo de los Juegos Nacionales, y cuando eso estalló, esos pelados, pues que no tienen, digamos, la forma de promulgar todo lo que ya sabían, que le estaban haciendo el seguimiento a la veeduría de los Juegos, ellos ya sabían que iba a estallar, ¿sí? Y fue porque ellos comenzaron a ver que los tiempos se agotaban y que las piscinas de la 42 no iban a ser terminadas para la fecha que estaban programados los juegos. Entonces, a raíz de eso, esa gente comenzó a esculcar, y hicieron un ejercicio de participación ciudadana, de hacer una veeduría, digamos que un seguimiento, y diría que faltó un poquito más de denuncia, pero que ya luego después se conoció todo el tema del desfalco de los Juegos Nacionales. Entonces, hacer veeduría ciudadana es otra forma de participar ciudadanamente, ¿sí?
Y uno ahí movilizaría, digamos, la idea de cómo estar pendiente de los recursos públicos, porque es que la mayoría, y soy enfático en eso, la participación ciudadana se hace sobre lo público, no sobre lo privado, ¿sí? Uno le hace, bueno, en tanto de pronto una empresa, sería en lo privado, en tanto una empresa privada está haciendo afectaciones a lo público, ¿sí? Y uno le haría una auditoría a una empresa privada que hace afectación, y sobre eso lo hacen, y sobre eso hay muchos procesos ambientales que le hacen a muchas multinacionales. Pero la auditoría ciudadana está pensada sobre lo público. Entonces, la auditoría ciudadana es una forma de participación ciudadana. La otra, yo diría que es la construcción de movimientos y colectivos sociales, es decir, la acción colectiva. En el Tolima tenemos un caso muy bonito. A mí me gusta mucho ese proceso porque yo en cierta medida fui partícipe en los albores para el año 2009-2010, cuando se creó la Marcha Carnaval, que ya hoy aglutina más de 200.000 personas en las calles todos los años en junio. Pero eso es un proceso que cuando llegó la mina de La Colosa para la Cajamarca, hubo gente que se movió y dijo, bueno, ¿qué está pasando con esta zona de mina? Y comenzó a participar, y eso llevó a la construcción de un movimiento colectivo que hoy convoca a mucha gente y que es ejemplo no solamente para el Tolima, sino para muchos demás departamentos. Y digamos que ese proceso ha ayudado a que se sensibilice y se promocione la participación ciudadana, y que, digamos, eso dio como resultado también las consultas populares. Eso es una cosa impresionante. La primera consulta popular en el país la vimos en Piedras, en contra de la explotación minera y las afectaciones mineras que generan en las aguas. Y también, Julián, pues en esta pregunta, la otra forma de participación ciudadana es efectivamente la participación política, y es el terreno en el que yo he participado. Yo tengo experiencia de participación ciudadana a través de la política, y lo hice con un movimiento que se llama Compromiso Ciudadano, que es un movimiento pues, que aparece en la escena política en el Tolima en un momento en el año 2010, pero ya después con más fuerza en el año 2016. Y arrancamos a hacer trabajo político porque sobre el convencimiento y ese ejercicio que yo tengo ahí, y yo participo ciudadanamente porque yo veo que las cosas no están bien en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema rural, en el tema ambiental. Entonces uno dice, efectivamente, ya que hay un elemento muy grande que desde el Estado Mayor se pueden solucionar y comenzar a resolver los asuntos y las problemáticas sociales. Y uno le apuesta políticamente. Y hay un elemento muy importante, Julián, ahí, y es que cuando uno participa o hace activa la participación ciudadana, uno se somete al escrutinio público. Y cuando uno se mete al escrutinio público, pues uno recibe críticas. Y eso le pasa a todo aquel que haga participación activa ciudadana. Va a recibir críticas, ¿sí? Y Por aquí, mucha gente apenas comienza a recibir la crítica, guarda el margen y deja de hacerlo. Y otras deciden, no, vamos a hacerlo, seguir haciendo. Entonces, mire, Julián, que los canales de participación ciudadana son muchos. Por ejemplo, desde el arte se hace mucha participación ciudadana, expresiones musicales, expresiones desde la literatura, desde el cine, desde el teatro. Yo he visto gente haciendo teatro en la Universidad del Tolima, desde los titiriteros, haciendo participación ciudadana, generando sensibilidad social, sensibilidad ambiental. Eso es participar ciudadanamente. lo que planteabas ahora me parece fascinante. Aquella marcha carnaval que se convierte en todo un fenómeno en Ibagué y en el Tolima, diría yo, y en un ejemplo también para otras regiones de Colombia, cómo las ideas y la reunión de jóvenes en torno al arte y a la crítica, a la reflexión de lo que sucede en un mundo en el que no nos acostumbramos a desarrollarnos con sostenibilidad, termina por impactar de manera tan grande y por cambiar un poco el paradigma, ¿no? Por ubicarnos en una ciudad intermedia como es Ibagué, en torno al respeto al medio ambiente y sabes que lo noto de manera muy especial, en particular con los niños. Uno ve la conexión que tienen los niños con la marcha carnaval y es algo maravilloso. Y se siembra la semilla de que la actividad se hace no únicamente por una cuestión lúdica y recreativa, sino también para impactar en el futuro que tenemos. Me acerco ahora un poquito entrando en materia, en el tema principal o de fondo de esta conversación, Baltasar, que es pues de los tiempos que vivimos, ¿no? La coyuntura tan particular, tan distópica en la que nos vemos envueltos en este momento. Esta pregunta tiene dos partes. Yo te preguntaría primero, ¿por qué crees tú que es tan baja
la participación ciudadana, la movilización, cuáles son las razones a las que tú atribuyes eso, y en segundo lugar, ¿qué necesitamos hacer para incentivar una participación ciudadana pluralista, informativa, como tú lo decías antes, deliberativa, entendiendo lo que te comentaba al principio, que hay una gran desconexión de parte del ciudadano de a pie con los espacios en los que puede hacer parte? Bueno, Julián, pues son dos preguntas ahí. La primera me planteas que por qué es tan baja la participación. Y yo a ver cómo le respondo a esa pregunta. Yo creo que, a ver, supongamos que hay un tipo ideal de ciudadano participativo y pongámosle unos roles a ese tipo ideal de ciudadano que participa. Entonces, un ciudadano que participa es un ciudadano que está informado, ¿sí? Un ciudadano que tiene un trabajo, como todos los ciudadanos, ojalá muchos, no como todos, pero como una persona que tiene, está ocupado y tiene un, digamos, un desarrollo productivo desde el cual se sustenta, pero esa persona, digamos que después de la jornada laboral llega a su casa, lee su periódico, se informa, está enterado de los procesos sociales, políticos, ve noticias, aparte de eso participa de, digamos que de la Junta de Acción Comunal del barrio, sabe quién es el edil de su comunidad, sabe muy bien cuál es la trayectoria del alcalde que está gobernando en el momento y digamos que está actualizado sobre las últimas noticias políticas del lugar. Ese es como el estilo, el tipo ideal de ciudadano participativo. Pero fíjese, Julián, que ese tipo de ideal de ciudadano participativo es muy bajo encontrarlo, es uno lo encuentra en muy poquitas ciudadanos. Yo obviamente lo he visto y diría que es el reto mío ser como ese tipo de ideal de ciudadano y estar más informado y ser más y poder participar de más asuntos de participación ciudadana o asuntos que tengan directamente con la toma de decisiones públicas y políticas. Pero y hay un elemento grande ahí que es que imposibilita que haya un tipo ideal o que ese tipo ideal estén más personas en la sociedad y son las desigualdades sociales. Eh, Nosotros somos un país profundamente desigual y eso marca una diferencia enorme porque significa que muchas personas que laboran eh, se la pasan todo el día trabajando. Pongo este ejemplo. Una persona levanta a las 5, por ejemplo en Bogotá, personas en Bogotá, que son muchos millones de bogotanos, se levantan a las 4 de la mañana, se suben al autobús a las 5, llegan al trabajo a las 6:30, 7, están caminando al trabajo, llegan al trabajo, almuerzan al mediodía, salen en la tarde a las 5, con afán para llegar a la casa rápido, llegan a la casa, se les ha ido el día y no han tenido la oportunidad de enterarse qué pasa en los asuntos sociales. Y esos son millones de colombianos que están en esa situación. Entonces, digamos que la oportunidad de estar enterados o poder participar se reduce. Y al reducirse, pues efectivamente eso se expresa en poca participación ciudadana. Mire, por ejemplo, y uno ve la baja participación ciudadana solamente en las votaciones. Mire, Julián, que, por ejemplo, para el plebiscito, si yo no estoy mal, para el plebiscito fue una abstención del 40, cerca del 40%. O sea, un plebiscito no, digo, perdón, para el referendo anticorrupción. El referendo anticorrupción convocaba a la ciudadanía con elementos concretos que son fruto de movilizaciones ciudadanas, ¿sí? Y que realmente son, digamos, que temas que llaman la atención para que mucha gente participe. Y, y, y ese referendo buscaba, pues, solucionar muchas temáticas de esas. Pero mire que la ciudadanía se le hizo un llamado y la ciudadanía casi que en un 60% no participó de esa elección de plebiscito, ¿sí? Del referendo, es que tengo el plebiscito en la cabeza porque me generó una frustración tan fuerte. Yo me acuerdo de la extensión del plebiscito que fue del 62%. El 62% de los colombianos no salieron a votar a favor del sí o a favor del no, ¿sí? Entonces, miren la participación ciudadana cómo se refleja en las votaciones. Eh, pero sin embargo, ese es el reto. Yo diría que ejercicios como el de hoy ayudan a eso, a incentivar y a promover la participación ciudadana. Muchas gracias, Balta. Ahí, bueno, surgen muchas... Pero Julián, se me quedaba por fuera la segunda pregunta. ¿Me Gracias. la recuerdas? Que es cómo Sí, la te quería tramitamos. preguntar, no, pues tú nos comentabas ahorita cuáles son las razones a partir de las cuales identificamos, o sea, a cuáles razones atribuimos la baja participación ciudadana.
precisamente eso nos desembocaba en la segunda, que es cómo podemos incentivar la participación y más aún, en este momento puntual de la historia que vivimos, en el que nos sentimos desconectados de las decisiones que toman en lo público, ¿cómo podemos incentivar que la gente haga ese ejercicio informativo, ese ejercicio pluralista, ese ejercicio deliberativo y participe? Entonces, ¿cómo crees tú que podemos adaptarnos a esta coyuntura y hacer de la participación ciudadana un punto clave, ¿no? que realmente tenga incidencia? Pues Julián, eso es un reto enorme, es un reto muy enorme para la sociedad colombiana. Porque mire, si la gente normal en un proceso, y digamos, entre comillas, normalidad, que lo que le denominamos antes de la pandemia, antes del coronavirus, y la gente tenía altos índices de no participar, o sea, poco participaba en los asuntos políticos o sociales y culturales, pues imagínese ahorita en la pandemia. Es bien difícil. Y yo diría que para que poder aterrizar el tema de la participación, el primer elemento importantísimo en la participación ciudadana es estar informado, es efectivamente informarse. Y ese sería como el tópico en el que yo tomaría para poder desarrollar esa pregunta o poderla contestar en cierta medida, y es, necesitamos que la ciudadanía esté informada, ¿sí? Y mire lo curioso, Julián, ¿por qué necesitamos que la ciudadanía esté informada? Porque después de que a uno le llega la información lo hace uno mover, pero si uno no está informado, uno está completamente desenterado. Y ese ejercicio ha sido, hay una columna de Héctor Abad de marzo del 2006, una columna ya hace 14 años, hace 14 años, cuando Héctor Abad escribía en Revista Semana. Y Héctor Abad tiene una columna que la recomiendo mucho gente que la lea, que se llama El arte de desinformar. Y él comienza a mostrar ahí cómo los medios tradicionales de comunicación colombianos están hechos a la medida de los intereses políticos corporativos del grupo político que está enclaustrado en el poder. Y esos medios no informan, sino que nos desinforman, y el interés de ellos no es informar, sino que la ciudadanía, el grueso de la ciudadanía esté no enterada, no informada. Y no gratis uno ve programas, que la televisión se llene de telenovelas, de realities, se llene de fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero no es lo único que podemos reducirlo todo. Por ejemplo, Caracol estos días está volviendo a mostrar que los partidos de 2014, del Mundial ya. ¿No hay más contenido para mostrarle a la ciudadanía, para informar a la ciudadanía? Pues obviamente es la expresión de que no les interesa. Entonces, la clave hoy en esta pandemia, en esa coyuntura, es informarnos, ¿sí? Hacer uso, yo creo que todo el papel se volca a las redes sociales y a la internet. O sea, Como que miren nomás, nunca antes en la historia tuvimos tanto acceso a la información, ¿no? Y a diferentes fuentes y a diversas perspectivas. imagínense, y digamos que, por ejemplo, la Biblioteca del Banco de la República abrió hace como un mes y medio, la posibilidad de ingresar a las aulas, a toda la temática que tiene la Biblioteca del Banco, y tantas cosas que uno puede visitar. Hay muchas bibliotecas que lo han hecho, la red de bibliotecas han abierto espacio para poder bajar, descargar libros digitales, para poder acceder a la información que antes no se podía. Hay libros que son muy costosos y han abierto posibilidades de bajarlos gratuitamente, pero gracias a esto, a la Internet. Entonces, hoy nos toca hacer uso de esta herramienta que se nos presenta, y gracias a Dios nos coge una pandemia con esta posibilidad de tener la Internet, ¿sí? De poder tener redes sociales. Yo no tengo problema con las redes sociales, yo tengo problemas con el uso o con el mal uso de las redes sociales, pero las redes sociales es una cosa maravillosa, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, el Instagram. Ahí hacemos la cuña para que quienes nos están escuchando y nos escuchen los próximos días tengan acceso también pues a Pocal Forero 2011 y puedan un poco también interactuar contigo en Efectivamente me pueden seguir en Twitter, que aparezco como Pocal Forero 2011, estoy también en Instagram, en Facebook. Pero bueno, sí, Julián, entonces como respondiendo un poco a la pregunta es la Internet hoy y las redes sociales en esta coyuntura la que nos brindan todas las posibilidades, ¿sí? Y mire que yo he visto desde el gobierno central que en lugar de hacer de esta coyuntura algo positivo, lo han hecho, digamos que algo negativo, en el sentido de que han aprovechado la coyuntura para tomar decisiones como ocultas, como decisiones como con la medida de que la gente no se entere.
y cuando debería ser todo lo contrario, ¿sí? Uno lo ve con las sesiones del Congreso, uno lo ve con los decretos que sanciona el presidente cada rato, y entonces la pandemia se convirtió en la posibilidad de poder gobernar sin que nadie proteste, sin que nadie participe, sin que nadie se diga nada. Y yo creo que eso es como no es la vía. Entonces, miren lo importante de la participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que llevar como resultado que una causa fin común, colectiva, pensada en el bienestar común, bienestar bien general, pues realmente se dé, ¿sí? Y esa es la fuerza, como el tópico central y la fuerza que tiene la participación ciudadana, que esa causa que lo hace uno movilizar, ir al día, ir al encuentro y tomar papel activo del tema, pues encuentre un fin, resultado positivo para la comunidad que se ve, digamos, vulnerada porque algo, o por un derecho, o por procesos sociales que motivaron pues la causa de la participación. Me llevas un poco a la siguiente pregunta con el orden de tus ideas y es en esta permanente estado de desesperanza en el que estamos los colombianos, por lo que comentabas, ¿no? Con la sensación de que se toman decisiones a nuestras espaldas, que debería ser motivo suficiente para que nos animamos a participar, ¿no? Pero tú nos planteabas ahora un poco cómo incentivar, ¿no es cierto? Pero desde tu experiencia, ¿cómo podemos aterrizar ese concepto de la participación, ese ejercicio ciudadano? Te lo pongo en otros términos, a propósito del título de esta charla. ¿Cómo movilizar para transformar? ¿Cómo hacemos que la participación ciudadana sea una realidad? No sé si me puedes contar de pronto alguna anécdota de éxito en el que tú, después de tanta desesperanza, nos animes, nos des un rayo allá de luz para animarnos de verdad a participar. ¿Cómo hacemos que haya incidencia a partir de la participación ciudadana? Pues Julián, como yo le decía, el reto es enorme porque estamos en coyuntura, estamos en aislamiento. Pero sí, claro, yo tengo una experiencia muy bonita con un señor que es de Chaparral, bueno, él es de Honda, Tolima, pero vive en Chaparral, Tolima. Y yo andaba en un proceso de movilización política y de participación política en el 2016, 2017 y 2018. Y en el 2016 conocí a don Hernando. Y don Hernando ha sido muy activo, digamos que socialmente, pero de una manera muy individual. Él poco vinculaba a personas a su proceso. Él era el que lo hacía y hacía, digamos que en cierta medida, participación ciudadana individual. Maravillosa persona, lo conocemos. Entonces, don Hernando pues, me llega al proceso político en el que yo estaba y cuando yo converso con don Hernando y comenzamos a iterar ideas y a él compartirme sus cosas y comenzamos a decir, don Hernando, programemos cosas. Entonces y con eso yo quiero contestar la pregunta, nosotros tenemos muchos conocidos, cada persona que nos está escuchando ahorita, usted, y en cualquier lugar donde estemos, tenemos personas con las que compartimos y que tienen, digamos, intereses. Eh, entonces, ¿cómo hacer de la movilización, cómo movilizamos la participación ciudadana? Yo diría que es aprovechando lo que conocemos del otro. Es decir, cada quien conoce algo del otro. En el caso de usted, Julián, usted dice, no, Baltasar tiene estos temas, puede que Baltasar pueda ayudarme en una charla y en un Facebook Live. Y mire que hoy se hizo realidad. Pues esa es la forma. La forma es invitando al que tenemos más próximo, que sepa de algo, a que hagamos algo. Mire que yo conversaba aquel día con unas personas sobre el tema de las basuras. ¿Cómo desde cada casa uno puede comenzar a participar o hacer papel activo de participación ciudadana que ayude al bienestar? Desde un ejemplo como reciclar o diciéndole a las personas del frente, mire, vecina, amarre la bolsa para que la bolsa no se desparrame en la calle la basura y cuando pase la basura, excepto esa basura tira en la calle. Pongo esos elementos como tan primarios, tan pequeñitos, como para mostrar que la participación o la idea de participar comienza por elementos pequeños y uno comienza a evolucionar en el ejercicio. Y hay algo clave de la participación, Julián, y es que cuando la persona comienza a participar, incentivan la participación, ¿sí? Y vuelvo al tema de la Es marcha, contagioso, claro, vuelvo al tema de la marcha carnaval. Eh, sin creer que todas las personas que van a marchar hagan papel activo de la participación, sí creo que la marcha para carnaval se convierte como un espacio donde mucha gente que tiene la participación oxidada, pues puede desoxidar y va a una marcha y participa en cierta medida. Pero mire que es fruto de que mucha gente se decidió participar
y promovió, fomentó la participación. Entonces, cuando uno participa, fomenta la participación de otros, los invita a que hagan parte de. Entonces, esas son como las cosas que yo plantearía para poder aterrizar y movilizar la idea de participar de los asuntos públicos. Te quería, mira, esta pregunta es en torno a la fortuna que tengo de conocerte y haber compartido contigo en otros espacios. Eh, ¿Cuántos tintos Baltasar Forero se ha tomado? Pues cuando te propuse hablar de este tema, tú me dijiste, claro, el sol de un tinto sabroso, ¿no? Así lo compartimos con algunos amigos. Y ahí estás tomándote, no sé cuántos tintos llevarás. Eh, y me dijiste, oye, Julián, participar en esa conversación que tuvimos, me dijiste, es que participación ciudadana es tomarse un café y comenzar a hablar de los asuntos de lo público y comenzar a expresar el sentir ciudadano, sea una reflexión, sea una crítica. ¿Cuántos cafés se ha tomado Baltasar Forero a propósito de participación ciudadana? ¿Y cuál es tu sentir alrededor de eso? Si no compartes. Bueno, Julián, yo le cuento una experiencia, una anécdota muy rica, hermano. Yo creo que sí, pues sí, ojalá este tema, no sé si esté conectado David. Había ahí en Ibagué, en el Parque Central, media cuadra arriba de la alcaldía, había un café al frente de, ¿cómo es que se llama esto? Mayo 11, creo que se llama el restaurante Mayo 11, en el Escorial, ahí en el Escorial. En el primer piso del Escorial hay un café que se llama hoy Don Ovidio. Hace 3 años no se llamaba Don Ovidio, hace 4 años se llamaba Café La Cabaña. Ese café fue testigo de muchos cafés con muchas personas que me tomé y que conversábamos sobre temas de política, temas de social, temas culturales, temas de emprendimiento. Y ese café es testigo de tantas conversaciones, de tantos cafés. Y yo creo que al son del tinto, al son de un café, uno comienza como a mojar la palabra y como a incentivarla. Y ha sido muy rico poderlo hacer. Y tirarles ideas, compartir mucha gente, poder decantarlas, en algunos quedan en el aire, otros proyectos quedan por realizarse, otra gente se hace muy conocida a través de esto, es muy gratificante. Son muchos los cafés que me he tomado con muchas personas. Yo soy de Líbano, Tolima, yo crecí, mi papá cultivaba café, yo crecí en medios de cafetales, eh, sé todo el proceso del café, cómo se cultiva, cómo se hace el proceso de beneficiado, digamos que no mucho en post cosecha, pero sí, digamos que últimamente he venido incursionando también en el tema del café y cómo preparar un buen café. De hecho, ahorita acá en la casa yo tengo como 3, 4 cafés diferentes, cafés especiales, porque, porque pues uno como que se va entrando en edad también y ya uno deja de echarle azúcar al café y uno dice, quiere encontrar un mejor sabor y en un café que no tenga azúcar. Y ahí tengo como 4. Tengo un café que es de los indígenas Kogi, de la sierra, muy rico, que es el café que me estoy tomando, que me acabé de tomar ahorita, y rico. Y qué rico poder conversar de estas cosas, contando también desde el café, que es como un punto de partida para hacer la conversación, pero para tocar temas importantes, para poder, digamos, llegar a elementos de participación. Mm, eso sí, Julián. Balta, ya casi para cerrar este espacio, nos queda poco tiempo, pues agradeciendo a todas las personas que han hecho presencia, esperamos sus comentarios estos días, se compartan este live, sabemos que estamos en esta era de pandemia con una saturación digital a niveles desproporcionados, entonces pues queremos que compartan este contenido con todos aquellos que crean que le van a sacar provecho. Entonces ya para cerrar, quería preguntarte algo muy particular. ¿Cuál puede ser o tú o tus referentes en torno a la participación ciudadana? ¿Cuál es ese modelo, ese rol que ha servido de ejemplo, que te ha servido de ejemplo a lo largo de tu vida en tu ejercicio vivencial de participación ciudadana? Hijo de madre, yo tengo varios referentes, pero voy a citar solamente 2. En primera medida, como una persona que hizo una participación ciudadana y que movilizó mucho la idea de participar ciudadana y que
dejó la vara muy alta en ese ejercicio es Jaime Garzón. O sea, Jaime Garzón influenció e ha influenciado a muchos jóvenes y a muchas personas para que tomen un papel activo sobre la realidad que viven y sobre los asuntos públicos. Entonces, Jaime Garzón es indiscutiblemente un número uno en ese sentido que yo lo vea como un líder y que lo vea como un referente para poder participar de los asuntos públicos y para poder volverse un ciudadano activo en la transformación de su realidad, ¿cierto? Y en segunda instancia, yo nombraría a Antanas Mocos. Antanas Mocos marcó yo diría como una especie de un referente nacional, creo enclaustado en la memoria genética nacional con el tema de la cultura ciudadana, con su alcaldía en Bogotá y sus procesos simbólicos de poder, con procesos simbólicos, poder llegarle a la idea a la gente, a las personas, de entender la importancia de muchas cosas que nos compete y nos compete a nosotros como personas que hacemos parte de un constructo social, de un proceso social. Entonces, yo pondría esos dos ejemplos, esas dos personas son muy importantes. Hay otros, claro, hay otros, que lo han hecho de diferentes maneras, ¿sí? Hay escritores que lo hacen como decía, la participación ciudadana se hace desde varias partes. Pero dejaría con esos dos, Julián. Balta, agradecerte enormemente el tiempo que has sacado para compartir con nosotros un poco de tus percepciones, de tus experiencias. Antes quisiera cerrar con una última pregunta, pero antes pues quisiera también invitar a todos los que están viendo este programa a acompañarnos la próxima semana. Vamos a tener a Carolina Torres Hernández, también una amiga común nuestra, una hija del proceso de compromiso ciudadano. Y con ella estaremos hablando de cómo liderar sin morir en el intento, ¿no? Joven, mujer, activista, creo que es precisamente un ejemplo vivo de lo que significa participar como ciudadano y seguramente nos va a dejar muchas como cositas por ahí que nos van a tocar y que nos van a ser de mucha utilidad. Entonces, de invitarlos a todos a compartir este Facebook Live que se queda en la página de Compromiso Ciudadano Tolima, a compartirlos en sus redes personales y acompañarnos cada sábado a las 30 de la tarde. Entonces, Baltasar, darte las gracias por hacer parte de este espacio, por ser nuestro primer invitado. Ha sido un honor y un lujo tenerte aquí. Definitivamente es un imperativo hoy más que nunca hacer parte de los procesos sociales y bien decía en su momento Martín Rivera Sate que hasta ducharse es un acto político. Hoy concejal de Bogotá lo escuchaba alguna vez en una charla TED muy sentida en la que, hay alguna frase también célebre que planteaba que cuando uno no se mete con la política, en algún momento la política termina por meterse con uno, ¿no? Así que la invitación para todos quienes han tenido la fortuna de escucharte hoy a que no se queden en la casa, ¿no? No en sentido figurado, no en sentido literal, sino en sentido figurado. En la casa de quedarse tiempos de pandemia, pero definitivamente hay que pasar a la acción. Entonces, mi última pregunta para ti sería si nos puedes contar o cuéntanos mejor cuál es ese mensaje con el que quieres que la gente que hoy te está escuchando se quede. Bueno, Julián, yo que le digo a las personas que están conectadas y que si de pronto después de este Facebook Live lo siguen viendo y lo pueden ver. ¿Cuál es mi invitación? A ver, yo vengo de una familia agropecuaria, campesina, y no ha sido fácil, digamos, romper las barreras y los límites de ese muro grueso que imposibilita sacar adelante su proyecto de vida. Muchos jóvenes lo ven con el estudio, mucha gente lo ve con su trabajo, con sus anhelos personales. No es fácil y son muchas sociedades, personas las que tienen esas dificultades. Pero mi invitación y ya mi reflexión final es, y cuanto al tema de la participación ciudadana, yo he tenido el anhelo de hacer política y he incursionado, he transitado en ciertos momentos a hacer política
y me he encontrado con limitantes muy fuertes para poderlo participar. Una de ellas ha sido los temas económicos. Para uno hacer participación o para uno hacer política, uno demanda unos recursos. Y si uno no los tiene, tiene que ser muy fuerte para no caer, digamos, en la trampa de la política tradicional y comenzar a hacerle juego a ellos, sino tener la capacidad de soslayarlo y buscar la manera de poner a reposar un poquitico la intención de participar en política, buscar la forma de encontrar un medio de ingreso que no le imposibilite el proceso, pero es no claudicar. O sea, la vaina es no claudicar. Y lo pongo en ejemplo, yo en estos momentos me gustaría estar haciendo política más activa, pero yo estoy suspendido porque estoy en un proceso uno laboral y estoy en un proceso académico. Entonces, pero tengo la firme y la fiel intención de seguir haciendo política, de seguir participando en asuntos públicos, y ese es el reto. El reto es que si uno encuentra una excusa o un elemento por qué participar activamente, que ese elemento no se vea derrotado solamente porque en el camino se apareció una imposibilidad económica, o porque se lo criticaron, o porque uno está en un ángulo político que no le gusta a un amigo de uno, o porque la familia le dice que se retire. No, yo creo que uno tiene que ser perseverante, esa es la idea, es el fuerte. Entonces ese es mi mensaje. No claudiquemos, no desistamos, sigamos insistiendo en eso que nos mueve. Eh, somos, la sociedad tiene personas que tienen la capacidad sensible de tocarse por las injusticias. Y eso me tocó a mí. Entonces yo no puedo renunciar a eso y sobre eso seguiré trabajando. Y yo creo que yo me moriré trabajando en procesos de participación ciudadana y ayudando en la medida de lo posible en que yo pueda a transformar la sociedad en la que vivo. Muchas gracias, Baltasar. Por dificultades técnicas y por esto de adaptarnos a los procesos virtuales, no había tenido la oportunidad de acceder aquí a algunos de los comentarios de la gente que nos ha escuchado hoy. Así que me gustaría agradecer y saludar con mucho cariño a Ernesto Galeano, a Milena Ramírez, a Lisset Villamizar, a Carolina Torres, que también nos escuchó, Diego Muñoz, a Alberto Romero, a Walter Andrés Duarte, bueno, en fin, un sinnúmero de personas que acompañan pues estos sentires ciudadanos y saludarlos a todos. Esperamos en la próxima edición manejar un poco mejor la plataforma para poder responder a sus preguntas y comentarios. Pero bueno, hasta hoy aquí nos llega este espacio y queremos enviarles un abrazo fraterno a todos, invitarlos a que nos acompañen la próxima semana con más Nos Movemos y Actualidad Ciudadana. Un abrazo, Baltasar, y feliz tarde para todos allá en sus hogares. Julián, muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias y menos mal que se abre este nuevo espacio de participación ciudadana, que es un espacio de participación ciudadana de las redes, y invitar a la gente que siga haciéndolo. Ojalá ahí estaremos conectados entre Jason Carolina y con los nuevos invitados que vengan. Muy gustoso de haber participado, qué rico el espacio. Y bueno, ahí nos encontraremos con todos los que nos escucharon y con usted también, Julián. Un abrazo grande. Bueno, pues un saludo.